Chris Bumstead, 4 veces Mr. Olympia Classic Physique. Este año se ha proclamado campeón una vez más y parece no tener rival. Sobre todo llama la atención la diferencia en cuanto a tamaño que hay con respecto al resto de competidores. Tanto es así que en los últimos días mucha gente ya ha fantaseado con ver a Chris Bumstead en la categoría Open. Y esto se debe principalmente a dos motivos. El primero, que ha sorprendido mucho el peso con el que sale a competir este Classic Physique. Estamos hablando de 107,5 kilos y parece ser que todavía tiene margen para seguir subiendo. Y por otro lado, Chris Bumstead este año quiso innovar con una pose identificativa de la categoría Open, y este fue su Most Muscular. Mucha gente en las redes sociales se aventuró a decir que ese era un Most Muscular digno de categoría Open, que Classic se le quedaba pequeño, que si Derek incursionó desde 2.12 a Open e hizo lo que hizo Chris Bumstead con todo el fanbase que tiene detrás, sería aquí la máxima revolución del culturismo presentándose en Open. Además, cabe destacar algo que no todo el mundo conoce, y es que Chris Bumstead se hizo profesional en la categoría abierta. Por aquel entonces, en el 2016, la categoría de Classic todavía no estaba formada. Entonces estos tres factores, como digo, están haciendo fantasear a muchos fans del culturismo por redes sociales. Pero claro, para aventurarse a decir algo así, habrá que ver cómo se vería Chris Bumstead al lado del top, porque si aquí queremos hacer una incursión en la categoría Open, pues habrá que medirse con los mejores. Y en este caso los mejores son Chopin y Derek, primer y segundo puesto respectivamente. Y aquí, disclaimer importante. Lo único que voy a hacer es comparar una ficticia imagen donde Chris Bumstead se vería al lado de estos dos. Y vamos a hacer la valoración en función de lo que veamos, no en función de lo que podría ser o de lo que es mejor para él, que yo no soy aquí su madre para decirle lo que tiene que hacer, ni intentándome anticipar a un futuro que no puedo saber. Yo no puedo saber cuánto le va a crecer el bíceps o la pierna o el glúteo izquierdo. Ahora bien, sí que trataré de cerrar este vídeo con unas conclusiones que pueden ser bastante jugosas. Bien, pues me gustaría empezar por la imagen que dio más revuelo de todas, que fue el Most Muscular de Chris Bumstead. Una pose claramente de Open, que al verlo solo es que realmente parecía que se podía comer el mundo. Pero fijaos como aquí al lado de los dos, en este caso campeón y subcampeón, la cosa ya cambia. Lo primero que nos llama la atención son las piernas. Y esto va a ser algo recurrente en todas las poses. Las piernas de un Classic no tienen ni punto de comparación a las piernas de un Open. Y ya empezando por ahí, nos damos cuenta de que la comparativa es totalmente irreal. Que cualquier tipo de suposición que hagamos no será más que a futuro. Porque empezando por aquí, la batalla ya está perdida. Estamos hablando de que Chopin o Derek lo doblan en pierna. Y esto es la categoría Open. Luego, juzgando lo que pasó en el Mr. Olympia, está claro que Chris Bumstead salió con una condición excepcional. La condición que le falló a Derek la trajo Chris Bumstead. Los cortes que tienen las piernas sí es cierto que son mejores que los de ambos, pero empezando por ahí, la presencia de Chris se vería pues muy disminuida. Luego, en segundo lugar, me gustaría destacar los hombros de Chris Bumstead. Efectivamente, en esta pose se ven unos hombros poderosísimos. Unos hombros muy redondos que además acompañan con un pectoral estriado y unos buenos brazos. Y aquí en los brazos también se ve pues un poco lo que pasó, ¿no? Que aparentemente un brazo parece que está más lleno que el otro. Pero más allá de eso, sí, en esta pose los hombros de Chris se ven mejor, pero en cambio se ve una menor amplitud clavicular. Es decir, la distancia de hombro a hombro de Chopin y la distancia de hombro a hombro de Derek se aprecia que es mayor. Y yo creo que esto no se debe tanto a una carencia de amplitud de Chris Bumstead, porque eso lo vamos a descubrir en las siguientes poses, sino a la forma de posar. Esta forma de posar de Chris, involucrando y sacando tanto el trapecio, yo creo que es lo que le permite dar esta forma al hombro, pero que al mismo tiempo le hace perder cierta anchura. Y aunque por supuesto que sí, la anchura sigue siendo muy destacable, pero ahí está la gracia de este vídeo, que comparada con este top, Chris Bumstead se ve menos amplio. Otro punto importante a remarcar es la parte del abdomen. Si bien en Classic unas líneas más suaves de todo el cuerpo en general pues tienen cabida, en Open el concepto ya es otro. En Open se busca densidad muscular, profundidad en el corte, y ahí es donde hay una grandísima diferencia también entre el abdomen de Chris Bumstead y el abdomen de Chopin. Claro que Derek llegó borrado, a pesar de tener un muy buen abdomen. Como el punto no fue tan óptimo como el de Chopin, pues no pudo hacer destacar una parte que para mí es la base de todo un físico, que es la sección media. Y claro está que este es otro punto donde Chris Bumstead se ve inferior al campeón. También en el pectoral. El pectoral de Chopin aquí mucho más amplio, más lleno y tan o más estriado incluso. Pero bien, nos vamos a la siguiente pose, que es un doble bíceps de frente. Y aquí tenemos a tres auténticos
monstruos de la amplitud. 3 atletas que destacan por su amplitud dorsal, y si aquí es donde Chris Bumstead es definitorio en Classic Physique, pues en Open sus imponentes dorsales ya no destacan. Por supuesto que son impresionantes, siguen siendo su punto fuerte, diría yo, pero es que Chopin y Derek igualan esa estructura. Lo que nadie consiguió hacer en Classic Physique, pues sí lo hacen en la categoría Open. Y como dije, el tema de las piernas pues lo va a acompañar en todas las poses, y eso ya le hace quedar pues por detrás. Pero claro, para mí Chopin y Derek destacan precisamente por no tener puntos débiles. Y si bien Chris Bumstead en su categoría tampoco presenta puntos débiles, que insisto, aquí ya se le añadiría el punto débil de la pierna en esta categoría. Pero es que además está ahí el tema que siempre estará, que es el de los brazos. Los irremediables brazos de Chris Bumstead, ¿qué puede hacer con ellos? Porque sí, en Classic esos brazos todavía encajan pues con toda la estructura de su cuerpo, realmente sus brazos están proporcionados al resto de su cuerpo, pero aquí cuando vemos a Derek y cuando vemos a Chopin se aprecia algo diferente. Se aprecia unos brazos de mucho mayor tamaño, con un mejor pico del bíceps, y aquí puestos a especular, habría que ver cómo sería capaz Chris Bumstead de corregir esto, pero ya tendríamos 2 puntos débiles de Chris en esta pose frente a los nulos puntos débiles de Derek y Chopin. Sí que es cierto que Chris, si mantiene esa cintura, pues yo creo que es mejor que la de Chopin. Eso no quita que toda la estructura de Chopin sea pues un 9,5 de 10. Con la de Derek ya tengo mis dudas, porque la caída de la sección media de Derek es mucho más pronunciada todavía. Genera todavía más esa sensación en X, que es lo que se busca en la categoría de Open. Y otro punto donde Chris parece ir sobrado, pues una vez más en esta categoría de Open se encuentra rival. Luego pasamos a una de las poses favoritas de Chris Bumstead, que es el lat spread. El lat spread de frente. Aquí una vez más queda claro que Derek no llegó con el punto de Chopin. La línea del pecho se ve algo borrada, pero yo aquí la principal diferencia la veo en el pecho. Solo hay que comparar el pecho de Chris Bumstead y el pecho de Chopin. Aunque para algunos pareciese imposible, falta carne en el pecho de Chris. Falta carne si lo que tenemos al lado es el pecho de Chopin. El pecho de Chopin está lleno por todos lados. Parece que el pectoral superior le toca con la barbilla prácticamente. Luego, la amplitud de los tres, pues es muy buena, está claro. Pero una vez más, el tema de las piernas falla. Y otra pose muy destacable de Chris, que parece que los de Open se sitúan por encima de él. Bien, el side chest. Aquí lo primero hay que remarcar que lo están posando de formas diferentes. Chris está haciendo una pose mucho más de Classic, porque Chopin y Derek se ocupan de mostrar más esa amplitud que tienen. Giran mucho más su tronco y la distancia que se aprecia de hombro a hombro pues es mucho mayor que la de Chris Bumstead. Pero insisto, esto se debe a la forma de posar y habría que ver a Chris Bumstead haciendo un ligero cambio en esta pose, porque por lo demás el pecho se ve súper estriado, muy buenos hombros, está claro, pero volvemos a lo mismo. Si bien esta es una muy buena pose de Chris Bumstead, donde puede esconder ese punto débil suyo que es el bíceps, al lado de Derek y de Chopin, yo veo como el brazo en general, la distancia de bíceps a tríceps, pues se queda algo pequeña respecto a estos dos. Hay que destacar que esta sí es una pose donde la pierna de Chris Bumstead se ve descomunal, el glúteo, los cortes del femoral, la línea del cuádriceps, y sí, pueden verse también en esta pose lateral mejor cortadas sus piernas, pero una vez más, yo veo como una pierna de Derek supera en tamaño a una de Chris. E insisto, esto es algo que va a ser recurrente en todas las poses. Son las piernas de un Classic Physique frente a las piernas de un Open. Sin embargo, donde así, en un primer vistazo, yo sí puedo ver el físico de Chris Bumstead con mejor presencia frente a Hadi y a Derek es en la pose de espaldas. Repito, estamos ante 3 monstruos de la amplitud y no se ven grandes diferencias en ese aspecto. Además, aunque está claro que los cuádriceps de Chopin y de Derek sobresalen más que los de Chris, la estructura general pues se ve muy compensada y parece que no se queda corto de tamaño en esta pose. Además de que llega con el femoral bien, la cadena posterior bien rajada, es más, en cuanto a condición, los supera a los dos en la cadena posterior, aparentemente. Yo donde veo quizás una diferencia es en los hombros. Ahí sí que los hombros de Derek, por ejemplo, se comen a los de Chris. Derek muestra unos hombros muy grandes, un hombro posterior muy desarrollado, igual que Chopin. Lo que sí, donde se lleva la batalla Chris es en la zona del redondo mayor y del romboide. No sé, ahí sí se aprecian más cortes, digamos. En cuanto a la densidad de la espalda, pues parece que Chris sí le compite, pero porque el efecto de llevar la espalda bien condicionada, pues hace mucho en esta pose, está claro. Entonces yo he de decir que creo que esta es la pose donde más consigue dar el pego el Chris Bumstead de la actualidad con los Open. Sin embargo, en la expansión dorsal, yo ya veo una clara diferencia, sobre todo en los hombros. Derek parece que tiene ahí 2 pelotas incrustadas de mucho mayor tamaño que las de Chris. Además, la dorsal le hace
hace una curva que es que parece que estas dorsales colapsan. No pasa lo mismo con la de Chris. Evidentemente es una expansión súper amplia, pero que no llega al nivel de la de Derek y la de Chopin. En cuanto a cadena posterior, yo sí lo veo competitivo, pero le perjudica mucho esa falta de tamaño en los cuádriceps. Insisto, falta de tamaño respecto a estos dos. Y nos vamos a la pose de abdomen. Y esta sería una batalla muy interesante de ver, porque Derek y Chopin son de los pocos Open capaces de hacer el vacuum. Si bien la pose donde ya flexionan el abdominal para mí se la lleva Chopin de calle, por lo que hemos comentado anteriormente, de tener ese abdomen mucho más marcado, en esta de vacuum se puede analizar muy bien pues ese ratio que hay entre la dorsal y la cintura. Vemos dos formas diferentes de posar. Chris Bumstead lo hace con los codos más pegados, yo diría que para disimular ese punto débil que es el bíceps, y Derek y Chopin pues ya se atreven a hacerlo con los codos más abiertos, lo cual da pues mayor sensación de tamaño todavía. Y aunque esta es una pose donde los tres lucen muy bien, sí que aparentemente la curvatura dorsal de Derek pues parece más destacable. Más allá de eso, yo me volvería a quedar con la pose de los Open porque me vuelven a generar mayor sensación de amplitud. El hecho de mostrar el brazo en esta pose, el bíceps, perdón, pues amplía esa imagen que tenemos de ellos en el escenario. Y luego, por otro lado, pues lo mismo que llevamos repitiendo desde el principio. Está claro que las piernas no son competitivas. Y ya, partiendo desde ahí, lo vuelvo a decir, Chris no podría competir con el top. Ahora bien, lo que todos os preguntáis, pero es que con la facilidad que tiene Chris Bumstead para ganar músculo supuestamente, mejora esos puntos infradesarrollados y por estructura lo tenemos batallando. Bueno, lo vuelvo a decir, realmente son estructuras bastante parejas. La presencia de Chris, si los igualásemos en tamaño, pues por su altura quizás sí sería mayor, pero es que tiene que igualarlos. No podemos hacer esa suposición. No se puede hacer semejante suposición. Habrá que ver si iguala ese tamaño con todo lo que implica. Yo creo que tendría que meter unos 12, 15 kilos mínimo, donde muchos de esos kilos está claro que se tendrían que ir a las piernas. Y por más que sí, que Chris Bumstead pues seguramente pueda coger tamaño fácil, cuando nos movemos en estos pesos, si se quieren hacer las cosas bien, si se quiere mantener toda esa estética, llegar al punto de condición, a mí me da que una off-season no basta para igualar estos tanques. Es que estamos hablando del top actual del Mr. Olympia categoría Open. Estamos comparando con un Classic. Es una barbaridad, es una animalada. O sea, que hagan esa comparación con Chris demuestra el nivelazo de Chris. Pero para mí, aventurarse a decirse que si sería competitivo dentro del top, porque para compararlo con el top 5, el top 10, pues los comparamos ya con lo interesante, ¿no? Dudo que Chris hiciese el cambio si no pudiese ganar. Pero esa es la cuestión, que los puntos por los que más destaca Chris Bumstead aquí están ensombrecidos por estos dos, que son unas muy buenas dorsales, y si bien las piernas de Chris Bumstead presentan unos cortes tremendos, a la hora de tener que meter más tamaño en esas piernas, bombearlas muchísimo más, habría que ver cómo mantiene esa condición y si es capaz de traer pues todos esos cortes que presenta en las piernas, porque está claro que en eso sí le gana. Las piernas de Chopin aparentemente aparecen más borradas, ya no digamos las de Derek, que no llegó en el punto, pero aún poniendo que Chris iguala las piernas de ambos, tendría que luchar con su punto débil tan importante que es en el culturismo, que son los bíceps, y aquí sí que ya podríamos ver desproporciones entre los brazos y el resto del cuerpo. Y si el resto de competidores llegan con unos brazos tan imponentes, pues yo creo que Chris sufriría mucho para ser competitivo, y cuando digo ser competitivo estoy hablando de entrar en buenos puestos en el top 3, pues Chris sufriría para escalar puestos ahí. Es mi percepción. Para mí hablar de lo que puede conseguir o no en una off-season, en dos, es especular demasiado. Tendría muchos kilos que meter en las piernas, y luego con respecto a si lo va a hacer o no, lo vuelvo a decir, yo no soy su madre para decir qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer. Así que es verdad que con la insistente preocupación que muestra sobre su salud, obviamente irse a Open no sería el mejor movimiento para respetar eso. Entonces mis conclusiones son que evidentemente Chris Bumstead lo tendría muy difícil en Open, que preguntarnos si podría ser competitivo en un futuro me parece suponer demasiado, pero que aún así encontraría problemas porque, insisto, este top 2 viene sin puntos débiles, tendría que encontrar de nuevo ese punto, la condición, para bastantes kilos de carne que tendría que haber metido antes encima, y que si bien no voy a negar que la presencia de Chris Bumstead pues sería para tener en cuenta, y eso de verdad es una puta animalada, pero si nos metemos a mirar en detalle, pues hay varios matices que a mí no lo sitúan todavía como un culturista Open. Pero voy a hacer una última cosa, que es que yo sé que lo estáis deseando, a mí no me gusta hacerlo, pero me voy a convertir aquí por un momento en el Doctor Strange, voy a mirar todos los multiversos, todas las opciones posibles estas de mierda, y vamos a poner que Chris Bumstead mete esos kilos en la pierna, consigue remediar ciertamente lo del brazo, hacemos aquí un apañito, Photoshop, pim pam pum, lo hace con calma, respetando
ganando varias off-seasons, mantiene la cintura, consigue presentar la condición y el resultado es este. Para mí, meras suposiciones. Simplemente os dejo a vosotros disfrutar de la imagen y que viendo esto, me gustaría que me deis vuestra opinión en los comentarios. Así que nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros para más, dadle like, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.